Los castillos dominaron el paisaje europeo y eran fortalezas de piedra diseñadas para resistirlo todo, pero ninguna muralla es invencible, pues con suficiente ingenio, paciencia, máquinas de guerra adecuadas y algo de suerte, hasta el mejor castillo podía caer, aunque no era una tarea fácil ni rápida, pues un castillo bien construido, abastecido y protegido es una invitación a una trampa letal para el atacante impaciente como inexperto. Y esta es una guía sobre cómo vencer estando del lado del atacante, mostrando cómo emplear correctamente las distintas máquinas de asedio, las estrategias que se deben de seguir y por qué durante las distintas fases del asedio. El ariete era la opción perfecta cuando las murallas eran de madera o se tenía como objetivo la puerta. El ariete es un tronco convertido en arma cargado por varias personas, montado en un marco rodante con cuerdas o cadenas para facilitar su desplazamiento y eficacia. Es barato y relativamente fácil de construir. En sus diseños más sofisticados, estaba protegido por un techo de madera cubierto por pieles húmedas para reducir la posibilidad de que se queme, y podía acoplarse en la punta una cabeza de metal permitiendo hacer más daño a la puerta. En resumen, el ariete es un instrumento que golpea hasta que la entrada cedía o los atacantes morían en su acometida. El método más antiguo y el más brutal son las escaleras. Desde la antigüedad hasta la Edad Media eran la forma más rápida y sencilla de atacar. Mientras su altura alcanza la de la muralla, funcionan perfectamente, garantizando un combate contra los defensores ya estando en la muralla. Eran de madera, baratas y construidas en horas, y eran fáciles de transportar y colocar. Su problema radica en que no dan protección al atacante en ningún momento, y ya colocadas los defensores podían empujarlas, cortarlas con hachas o lanzar aceite hirviendo, y quien va subiendo la escalera queda bastante expuesto aún llevando el escudo. Aún así, no quita que sean una opción viable y complementaria en muchos casos o incluso necesarias. La torre de asedio cumplía el mismo propósito que la escalera, pero permitiendo movilizar a varias tropas a la vez, conectándose a la muralla con un puente levadizo y protegía a quienes estaban dentro de uno de sus varios pisos. Eran costosas, lentas y difíciles de mover, con una fabricación muy tardada, haciéndolas generalmente la última opción cuando todo había fallado. Y mientras llegaban, se podían quemar o caerse de lado, provocando su destrucción, y como respuesta se le colocaban pieles húmedas o piezas de metal. Mientras unos atacaban desde afuera, otros los hacían desde abajo, y ese es el trabajo de los zapadores, el minado. Realizaban la excavación bajo los muros y se lograba el colapso destruyendo los soportes de la muralla. Era lento y muy peligroso, pero devastador si funcionaba, ya que literalmente un muro podía desaparecer en segundos. Antes de destruir el castillo había que desgastar o vaciar sus murallas y defensas, y ese era el trabajo de la balista. La balista era una pieza de artillería arcaica, similar a una ballesta gigante que podía lanzar jabalinas con gran precisión, perforando cualquier armadura. Pero no era muy eficaz a la hora de destruir murallas comparado con las catapultas y lanzapiedras. Fue usado en la Antigüedad y Edad Media, con un costo medio y una construcción algo compleja. Estaba construido con madera, alguna que otra pieza de metal a veces, y usaba cuerdas, tendones de animales o crines como tensores. Este sistema de torsión permitía disparar grandes virotes de madera o rocas a más de 150 metros de distancia. El mangonel u onagro era una catapulta de torsión que lanzaba piedras principalmente. Los castillos y las ciudades amuralladas fortificadas eran comunes durante este periodo y las catapultas se utilizaban como arma de asedio contra ellos. Además de su uso en los intentos de abrir una brecha en las murallas, se podían catapultar por encima de las mismas murallas proyectiles incendiarios, cadáveres enfermos, basura o hasta incluso vacas. Eso sí, las técnicas defensivas de la Edad Media progresaron hasta el punto de hacer que las catapultas fueran en gran medida ineficaces. Con el lanzapiedras llegó la máquina más poderosa de la Edad Media. Era costoso, complejo y enorme. Un lanzapiedras está formado por una viga o una barra de madera sujeta a un armazón que la mantiene elevada del suelo. Del brazo corto de la barra se encuentra un contrapeso que lanzaba proyectiles gigantescos. Se cree que fue creado en China y luego llegó a Europa para ser adoptado por los bizantinos.
Podía derribar murallas a unos 150 a 300 metros aproximadamente, teniendo fama de ser muy eficaz en los asedios, al punto de que los castillos comenzaron a construirse pensando en cómo hacerles frente con varios fosos artificiales. Cada disparo era lento, pero devastador. Durante siglos esto fue suficiente, hasta que apareció algo nuevo, la pólvora y los cañones. Las bombardas fueron los primeros cañones. Creadas en el siglo XIV, eran carísimas, pesadas, difíciles de usar y fabricar, y se construían con varias barras de hierro forjado o bronce, con aros rodeando donde termina cada pieza, y al enfriarse se contraían para unirse en una sola pieza. Un proceso muy similar a cómo se crea un barril de cerveza. Era un método muy peligroso si no estaba perfectamente sellado y no tenía grietas en el interior del cañón. Se cargaban con pólvora negra por la boca y después disparaban bolas de piedra con una fuerza y alcance nunca antes visto, que daba una ventaja enorme a los primeros que pudieran adquirirlas, provocando que los castillos y murallas se tuvieran que adaptar a esta nueva arma o ser destruidos fácilmente. Pero no todo era perfecto. Era muy lento de recargar, ya que debía limpiarse su interior de forma impecable y enfriarse durante horas, o podrían pasar dos cosas: una ruptura del cañón o directamente explotar. Con el tiempo, la pólvora evolucionó y los cañones también. Se volvieron más precisos, ligeros, de menor tamaño y todavía más mortales. Los altos muros ya no eran una ventaja, se transformaron en un blanco perfecto, lo que los obligó a hacerse más bajos y anchos, así como incorporar cañones también en su defensa. Ahora estaban hechos de bronce fundido y de una sola pieza, la munición pasó de ser de hierro sustituyendo a la piedra al ser más efectiva. Ahora que ya sabemos cuáles y cómo son los equipos de asedio, el siguiente paso es cómo funciona un asedio y qué se tiene que hacer al respecto en cada una de sus fases. Primero hay que entender tres cosas. Un asedio no comenzaba con un ataque, sino con una preparación desde antes de llegar. Atacar demasiado pronto podía significar la derrota por arriesgarlo todo. Esperar demasiado podía costar la oportunidad al desgastarse antes que el defensor al no querer arriesgar nada. Como atacante uno suele tener la iniciativa, por lo tanto podemos deducir que por cada acción que se tome puede provocar una reacción del defensor. Esto puede ser bueno o malo, todo depende del objetivo y las circunstancias. Antes de atacar había que observar y analizar la zona, las defensas y comenzar la construcción del campamento. Para comenzar había que tener en cuenta tres puntos: la altura de las murallas, el grosor de las defensas y el número de soldados. Pero lo más importante, la logística. Un castillo bien abastecido podía resistir meses, incluso años. Aquí el comandante tomaba su primera gran decisión: un asalto rápido y arriesgado pero decisivo, o un asedio largo y lento pero mucho más seguro. La realidad histórica era que la mayoría de las veces se tomaba un castillo durante un largo y desgastante asedio hasta que uno de los dos lados cedía. Si el atacante no tenía buena logística ni podía seguir pagando a las tropas, lo mejor era retirarse, a no ser que se opte por hacer un asalto, lo cual era arriesgado, pues habrá muchas bajas y el riesgo de perder. La siguiente fase del asedio consiste en poder aislar el suministro enemigo mientras se asegura el propio. Se hacía el bloqueo de rutas, la intercepción de refuerzos y una vigilancia constante. Pero esta estrategia exigía disciplina y a veces decisiones desesperadas, como el saqueo a los pueblos y aldeas locales, obteniendo alimentos, materiales y herramientas, perjudicando al enemigo incluso si ganaba, pero los locales podían negarse a entregar sus cosas y envalentonarse, provocando que se alcen en armas con lo que tienen en mano contra uno. Y si la intención del asedio es para ocupar el territorio, lo mejor siempre es intentar ganarse a la población para que coopere con su futuro señor y evitar rebeliones. Mientras el castillo esperaba y organizaba su defensa, el ejército atacante se preparaba y los ingenieros trabajaban en las máquinas de asedio. Aunque todo esto tomaba tiempo, pues había una construcción lenta de maquinaria, uno estaba sujeto al uso de recursos locales y se debía destinar tiempo a la organización del campamento. Llevar todo esto preparado desde el inicio era posible, pero extremadamente costoso y difícil de transportar, por lo que era raro.
Cuando todo estaba listo, comenzaba el asalto al castillo. Había llegado la hora de atacar las murallas hasta que quedaran inservibles o se tomaran por la fuerza. Todo dependía de lo que se tuviese a disposición. Si era necesario alcanzar las murallas, las escaleras y torres entraban en juego. Y si la puerta era la clave, el ariete haría su trabajo. Si la balista, las catapultas o el lanzapiedras lograron hacer suficiente daño, entonces era el momento del siguiente paso. Con la llegada de bombardas y cañones, todo esto se facilitó por el daño enorme que causaba. Y cuando finalmente las defensas cedían, comenzaba la parte más peligrosa, la lucha por la muralla. Si se aseguraba con éxito, seguía el portón, si es que el ariete no lo logró abrir. Después se combate en el patio de armas, con los defensores replegándose, perdiendo la ventaja. Y por último, la torre del homenaje, que es la última esperanza del defensor. Si caía la torre, se había logrado la victoria sobre el castillo, que eso significaba que era un momento digno de celebración y llevarse el mérito. Ahora que ya sabes cómo funciona un asedio y cuáles eran sus fases, podemos entender qué decisiones definían la victoria o la derrota. Para lograr conquistar un castillo, incluso si hacía falta derribarlo piedra por piedra.